Zona Cero. Casi un semidios, al menos para algunos. Michel Ney, el mariscal Ney. Para otros, más bruto que un arao. Jesús Callejo, Carlos Canales. Qué frase, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, se la he robado a alguno de vosotros dos. Sí, Bueno. Hombre, brutotera. Era un poco como el general Patton, ¿sabes? Bueno, esto hay Pero que del siglo XIX. dedicárselo a Juan Antonio. Sí, sí. Porque Este es uno de los esto es lo que le personajes que le gustaba. encantaría a Juan Antonio Cebrián, Sí. porque es uno de los personajes emblemáticos, ¿no?, de las Desde guerras luego. napoleónicas, uno de los generales favoritos de Napoleón, una de esas personas, es verdad, que era el militar puro y duro, que el que quería morir en batalla, no murió en batalla, a su pesar, y por eso era una especie de general Patton. Es bruto Iba a decir, como un arao. y si no fuera por lo que vamos a contar, sería un pasaje a la historia, pero no. No, porque Realmente no. tiene su parte de misterio. Y por eso está también en estos monográficos. Claro. Como decíais, quería morir en batalla, no lo consiguió, le pasa algo como al torero, como a José Tomás, que tampoco lo consigue casi nunca. Pero va con ello este paso. también. Decimos que el mariscal Ney tiene esa parte de misterio, pero vamos primero a analizar su parte histórica, que Bueno. es la más conocida. Sobre la otra hay muy pocas Claro. referencias, pero bueno, es un tema realmente apasionante. Primero- Pero nos tenemos que situar primero en lo que fue Claro. su vida, lo que, bueno, pues fue su obra, entre comillas. Primer detalle que no sé por qué nadie menciona, y es que Ney nació el 10 de enero de 1769, el mismo año que Napoleón. Es decir, esto es importante, es un detalle interesante. Ujú. Y murió en París oficialmente el 7 de diciembre de 1815. Claro, porque vamos a hablar de la doble muerte del mariscal Ney. Ujú. La primera muerte, la oficial, es la que va a contar Carlos. Es Pero verdad tenemos que contar que- algunos detalles sobre su Claro, vida, su sobre su participación, vida, por ejemplo, en y quién Waterloo, fue. en la Y sobre lucha contra todo, los rusos. y por qué porras, ninguna de las breves biografías que hay sobre Ney en internet citan su participación en Galicia, donde salió muy mal parado, por cierto. Bueno, Es vamos que a no ver. sabía Él nació el día contra de quién se enfrentaba. de 1769, le llamaron, él cogió un montón, como ha dicho Jesús, era muy bruto, le llamaron Lergu, el rubecundo, porque era pelirrojo, y también Brave des Braves, el valiente entre los valientes, porque lo era. Fue mariscal ejército francés y luchó en principio en las guerras revolucionarias, que fue la gran escuela de generales del Imperio francés, y finalmente, obviamente, en las guerras napoleónicas. Él era hijo de un comerciante de licores muy importantes, la legión de la región del Sarre, hablaba francés y alemán muy bien, y trabajó como aprendiz de vendedor de una fundición antes de unirse en 1787, antes de la Revolución, por cierto, eso es importante, al quinto de húsares, con la oposición de su padre. Cuando estalló la Revolución, él se vio arrastrado, como todos los franceses, a lo que ocurrió a partir de 1793, cuando la Convención, tras la ejecución de Luis XVI, se encuentra en guerra con Europa entera, bueno, sin excepción, con Europa entera, y eso le permitió, como a muchos que habían iniciado su carrera militar desde lo más bajo, el ir ascendiendo hasta convertirse en uno de los principales generales de la caballería francesa. A diferencia de generales como Lasalle, impulsivos, agresivos, así, típicos húsares, Ney era otra cosa. Ney es verdad que era un líder temerario y bueno, luego veremos que se le achacó en parte, y esto es muy importante luego como tocaremos los dos para la leyenda, porque para mí es la raíz de la base del problema, su actuación en Waterloo, que fue muy discutida, pero lo que es cierto es que no solamente era un guerrero impulsivo, sino también era un estratega aceptable y un general notable. Es verdad que aunque él se le atribuyen sus grandes éxitos, fueron Helsing, una batalla donde obtuvo el título de duque, y finalmente la victoria en la batalla de Friedland, es decir, en la campaña de Prusia, sus cargas de caballería fueron legendarias. Pero lo que sí es cierto también es que, por ejemplo, en España, en Galicia fracasó notablemente cuando le encargaron, es decir, la ocupación de Galicia y la campaña contra Portugal, contra el norte de Portugal en 1809, no le salió nada bien. Pero, sin embargo, lo que es cierto es que siempre se desempeñó de manera notable y Napoleón le quiso tener, en la medida de lo posible, siempre a su lado. La verdad es que el estatus de casi de semidios que tuvo entre los franceses lo logró en la retirada de Rusia. Se dice, no es cierto, pero bueno, que fue el último soldado francés que dejó de pisar suelo ruso, y se comenta, tampoco es cierto, que Napoleón llegó a decir de él que le había perdido para siempre porque daba por hecho que estaba muerto. Por supuesto no murió, con lo cual en realidad podríamos hablar de la tercera muerte del mariscal Ney. Porque en Rusia tenía que haber muerto. Sí, se le dio por muerto en Rusia y efectivamente ahí aparecía como un fantasma y nunca acababa de morir del todo. Bueno, eso sería la primera, en realidad, cronológicamente. Sí, pues eso sería hablando. técnicamente La primera, su primera muerte. El hecho cierto es que apareció vivo,
no estaba muerto. Una masacre Pero si no fue el último, fue de los últimos. De los por lo últimos, menos. fue de los últimos. De los últimos. importantes, sí, fue Sí, el último. fue el último. seguro. No, era Entonces- como militar, es verdad que siempre estaba muy pendiente de sus soldados y él era el que primero daba la cara, él nunca estaba en la retaguardia y a la hora de retirarse fue de los últimos en retirarse de Lo que es de verdad es Rusia. que al título que he dicho de Duque del Chingen, es verdad que el 25 de marzo de 1813 Napoleón le nombró príncipe de Moscú, que es un título ya notable. Era el ejemplo perfecto de la élite de militares franceses que habían obtenido los rangos a través altísimos de nivel a partir de haber partido simplemente de soldados rasos y que formaban la nueva élite de Francia. El hecho cierto es que, como vamos a empezar a contar ahora, su gran problema empieza, yo diría que en las horas anteriores a la batalla de Waterloo. Porque aquí es donde tenemos que empezar a contar, porque igual que hay 3 muertes de Ney, hay 3 traiciones de Ney. Que ese es el gran problema de su vida y el gran problema de su leyenda posterior. Es decir, hemos intentado encuadrar a un héroe de una pieza que obedece a su líder, que es Napoleón. Pero eso no va a ser Es lo que siempre así. aparecerá en los libros de historia, lo que Claro, hemos contado hasta el estamos en momento. abril de 1814, Napoleón ha abdicado, ha sido enviado a la isla de Elba y Ney tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Y la toma. Abandona a Napoleón y se pone a las órdenes del rey, Luis XVIII. Esa es la primera traición, ya ha muerto una vez. Y a partir de entonces empieza la leyenda. Hala, vamos a continuar con esta historia. No, es importante un poco situarnos después de esa batalla de Waterloo, donde, como bien sabéis, pues son derrotados Napoleón y sus hombres, los que le quedaban ya por entonces, y al final, pues el destino de muchos de ellos es muy incierto, ¿no? El caso de Napoleón, desterrado. Una cuestión importante. ¿Por qué he dicho de la primera traición? Porque, como es bien conocido, Luis XVIII la hace par de Francia y cuando Napoleón escapa de Elba, él se vuelve a unir a Napoleón, porque el rey le envía para detener a Napoleón antes de que llegue a París. No lo hace, duda, y en esa duda vuelve a unirse a su emperador. Segunda traición. Ahora traicionó al rey, vuelve a estar con Napoleón. Y ahora llegamos a Waterloo. Claro, y ahí es donde está ese problema. Es decir, un poco resumiendo, al final su fidelidad hacia Napoleón no había ninguna duda, lo para que llega un momento en que sabe que Napoleón ya está totalmente perdido. Es decir, ya es un hombre que ha sido derrotado, que ha sido desterrado, y a pesar, ¿no?, de esos últimos 100 días, ¿no?, de gloria, de supuesta gloria, donde intentó regresar antes de que vuelva a ser desterrado, en este caso a la isla de Santa Elena, sí que hay toda una serie de dimes y diretes de todos sus generales. En eso, Sí, ¿no? no Hay es muchos único. que se ponen a su favor, otros que no, y bueno, pues al final Ney está siempre dudando entre si ser leal a la monarquía o ser leal a Napoleón. Bueno, al final, pues decide la solución equivocada, es leal a Napoleón, y cuando es derrotado Napoleón, cuando es destronado, cuando es exiliado por segunda vez en el verano de 1815, Ney es condenado por traición por la Cámara de los Comunes, que es el que le condena como tal, como traidor, ¿no? Y por lo tanto se le condena a ser ejecutado en un pelotón de fusilamiento en París, cerca de los Jardines de Luxemburgo. Y ahí es donde oficialmente moriría. Es decir, estamos hablando de una fecha clave, que es ese día, ese 7 de diciembre de 1815, donde él es acompañado por el pelotón de fusilamiento y ocurre algo insólito en este caso, porque el mariscal Ney quiere dar él mismo las órdenes de su propia ejecución. Entonces él lo que comenta es que dice que cuando él se ponga la mano en el pecho, Sí, a él no le vendan los ojos, dice que no, no le quiere, vendan quiere los mirar al ojos, pelotón, no esto es muy importante. no le atan. Él dice, Sí. cuando yo ponga la mano en el pecho, me disparáis al corazón. Lo cual es como una especie de prerrogativa que le deja pues al que fue el gran mariscal Ney, ¿no? Y efectivamente, dice, justo en ese momento les mira a los ojos, pone la mano en el pecho y dice, soldados, directo en el corazón. Y se oye una ráfaga de fusiles y supuestamente la ejecución de Ney fue un castigo ejemplar como aviso a otros mariscales, a otros generales de Napoleón, para que se dieran cuenta de que si iban por ese camino iban a acabar igual que Bien. acabó el mariscal Ney. Esa es la muerte Y ahí, heroica. Segunda muerte del mariscal Ya ha Ney. muerto 2 veces. Las dos Teóricamente, heroicamente- aquí se debería acabar el monográfico. Claro, ha muerto heroicamente 2 veces y ha traicionado 2 veces. Una a Luis XVIII y otra a Napoleón. Bien, aquí hay algo muy importante. Yo soy de los convencidos, y ahora vamos a la parte histórica. Sabéis que hay 2 grandes malos entre el bando francés en Waterloo. Grouchy, el mariscal que no obedece, bueno, que por obedecer las órdenes y no desobedecerlas no va en apoyo de Napoleón frente a los prusianos, a pesar de que todo su Estado Mayor, todo el grupo, porque él está persiguiendo a los prusianos después de Ligny, le dicen que regrese, pero no regresa, y el otro es Ney.
que lanza una alocada carga de caballería, toda la caballería en masa contra los cuadros británicos, que no consigue superarlos, y al que se le acusa, por mucha... No vamos a entrar en un debate sobre la batalla de Waterloo, de ser uno de los causantes de la derrota. Ney pierde en la batalla 5 caballos. 5. Lo cual se saca una conclusión fácil. Quiere que le maten. Quiere que le maten. Quiere que le maten. Pero no le matan, matan a sus caballos. Él sabe que si Napoleón pierde la batalla, le van a fusilar. O le van a matar de alguna manera. Efectivamente, así ocurre. Lo de que fuera él quien da las órdenes al pelotón de ejecución, por cierto, eso lo hace Diego de León, años después, cuando intenta el golpe contra la reina regente, también le dan el privilegio de dirigir su propio pelotón de fusilamiento, y bueno, se le agujerean, pero bien. Sí, además la casaca que se veía antes en el antiguo museo del ejército está agujereada, eso tiene leyenda. La casaca de Diego de León. Y como él estaba dentro, se lo tiene leyenda. Pero en el caso de Ney, el hecho cierto es que no está la casaca agujereada, y que la famosa frase de soldados disparad al corazón es bonito, es heroico y es un honorable final para un mariscal de Francia. Pero, ¿y si no fue así? Exacto. Y si no fue así. Bueno. Claro, aquí entra un poco esa leyenda, demasiado, esa ¿no? Sí, demasiado. Esa chulería, general, ¿no? Esa chulería. Claro, entonces, soldados al corazón. Uy, uy, uy. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hasta ahí, ya digo, bien, oficialmente ahí muere. Aunque hay muchas historias de estas en la historia, muchos héroes de estas características que... Bueno, pues sencillamente en su megalomanía se les ha ido la cabeza, ¿no? Seamos sinceros, pero bueno, ¿podemos considerar que es o no el verdadero final? Ahí está, entonces por eso forma parte de este monográfico. Es decir, ¿qué ocurre? Muy bien, a partir de ahí, supuestamente se le entierra, tiene una sepultura en el cementerio de Père Lachaise, en París, y... Como no podía ser de otro modo. Que no podía ser de otro modo, en fin, el famoso cementerio de Père Lachaise, que es un lugar de visita obligada para aquellos que quieran visitar a escritores, a poetas, a militares... A la historia, a la historia ¿verdad? De Europa sí. y de Francia. El propio cementerio en sí es el puro romanticismo, ¿no? Por la cantidad de lápidas y de losas artísticamente decoradas. Bueno, ¿qué ocurre? Que 3 años más tarde, en Florence, en Carolina del Sur, hay un profesor de francés de mediana edad, que usaba como nombre Peter Stuart Ney, que en una borrachera declara que él y el mariscal de Francia eran la misma persona. Si era una borrachera, esto no podía deberse a otra cosa más que fuera amigo del duque de Wellington. Ahí está. Entonces, claro, bueno, en principio no le tienen como demasiado, o no ponen mucho interés en lo que él declara, porque, bueno, pobre hombre, pero empieza a contar más cosas. Porque, claro, como se va de la lengua, empieza a contar ya cosas que no debería él saber. Habla de una confabulación urdida por sus antiguos subalternos, con la quiescencia, como no, del duque de Wellington, que supuestamente es su enemigo, pero hay un elemento importante a tener en cuenta en esta historia. Eran masones. Tanto él como él, el duque de Wellington, como Ney, eran masones. Entonces, ¿qué ocurre? Que él da la versión de que se había salvado de la ejecución precisamente porque Wellington no quería que un colega suyo, ¿no? Un hermano de masonería, pues tuviera esa muerte tan indigna en alguien que era un guerrero auténtico como Ney. Entonces se creó todo este artificio, todo este simulacro de fusilamiento, posiblemente disparando bien por encima de la cabeza o con salvas de honor, para que diera la impresión de que era un fusilamiento real y que él luego fuera metido en un barco en dirección a Estados Unidos y al final recalara en un pueblo de Carolina del Sur. ¿Qué pruebas se pueden alegar para esto? Porque en principio pueden ser los desvaríos de un borracho. Bueno, pues muy bien, él dice esto, vale. Y que su segundo apellido sea Ney, eso no indica nada. ¿Qué pruebas él alegaba y que son un poco las que se podrían contrastar? Bueno, ya digo que en un principio nadie cree. Bueno, hay una prueba indirecta, y es que se conoce lo que ocurrió en el fusilamiento porque hay varios observadores que lo dejaron escrito. Es decir, que describieron el fusilamiento de Ney. Efectivamente, todo lo que ha dicho Jesús es así. Es decir, Ney se puso la mano en el corazón y dijo: soldados, directos al corazón. Subió una descarga y él cayó. Claro, pero él cayó totalmente manchado de sangre. Pero fijaros, claro, pero él podía llevar una ampolla, que es lo que él decía. Claro, él venía ya con esa ampolla preparada y por eso nunca le ataron las manos ni le pusieron la venda en los ojos. Uno de los observadores dijo que el cuerpo fue retirado rápidamente con una precipitación sospechosa y que durante la noche el cadáver permaneció tendido en la cama de un hospital hasta que a primeras horas del día siguiente fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise. La señora Ney, es decir, la mujer de Ney, no fue al funeral de su marido. Solamente fue un pariente lejano del mariscal que fue el que vio cómo era teóricamente enterrado. La verdad es que lo cierto es que este detalle es importante, por todo lo que ha dicho Jesús, no se le ató,
no se le vendaron los ojos y tuvo la mano libre en todo momento para poder hacer un pequeño juego. Para hacer este simulacro, es decir, es verdad que le estaba ensangrentado, pero esa sangre era suya o la había él depositado, al decir, perdón, disparar en el corazón. Lo sorprendente es que, sin embargo, sí existió un Peter Stuart Ney que vivió durante unos años como maestro de escuela, primero en Carolina del Norte y luego en Carolina del Sur, y sobre todo trabajó en el Davidson College, donde diseñó el escudo del colegio que se usa hoy todavía. Bueno, ese Stuart Ney murió en 1846 y lo más curioso que nadie entendió, porque eran al fin y al cabo gente de Carolina del Sur, es que sus últimas palabras fueron tan absurdas como estas: Bessieres está muerto, la vieja guardia está muerto, ahora por favor dejarme morir. Claro, que diga estas últimas palabras llama mucho la atención, pero es que entre medias ya comentaba que había como 4 indicios, yo no me atrevo a decir que pruebas, pero 4 indicios un poco para dar verosimilitud a la versión que él decía, ¿no? Una era que se comprobó que él tenía cicatrices visibles en su cuerpo que concordaban con las heridas que el mariscal Ney recibió en combate. Tiene unas cuantas heridas, cicatrices, en fin, como buen soldado que era. Curiosamente tenía las mismas, o por lo menos así acreditadas por aquellos que sí sabían perfectamente la biografía del mariscal Ney. Segunda cosa, el profesor Ney agregó que durante un viaje clandestino que él hizo a América, es decir, ese viaje en que le meten en el barco cuando había sido fusilado oficialmente, uno de los pasajeros, un soldado que en otros tiempos había combatido con él le reconoce. Y entonces eso a él le azoró bastante porque él no quería ser reconocido todavía en ese momento. Y el pasajero, que luego contactaron con él, confirmó todos los hechos. Es decir, este pasajero era un auténtico soldado de él y confirmó que se parecía totalmente al mariscal Ney, bajo cuyas órdenes él había estado durante un tiempo. Tercera prueba o tercer indicio. El profesor Ney exhibía un conocimiento sorprendente, muy íntimo de la vida del mariscal Ney. Datos que no aparecían en ninguna biografía, datos personales, datos íntimos incluso de su vida sexual. Es verdad que tampoco se podía comprobar, pero que ese conocimiento incluso de las técnicas militares no era propio de un oscuro profesor de francés en Carolina del Sur. Cuarto elemento, su escritura se puso bajo la supervisión de un grafólogo. Claro, y entonces este grafólogo neoyorquino lo que hace es comparar las cartas del mariscal Ney con las cartas de John Stuart Mill. Y entonces, Ney, ¿qué es lo que descubre? Efectivamente, que no había ninguna duda para este grafólogo que las dos cartas estaban escritas con la misma mano, con la misma persona. Caray. Es decir, estamos hablando de que 6 años después de esa presunta ejecución en París, uno de los alumnos de francés, del profesor Ney, le llevó a clase un periódico donde le informaba de la muerte de Napoleón en Santa Elena. Se lo dice, porque ya por entonces ya empezaba... En 1821 él era profesor ya. Claro, allí. Sí. Y dice que Napoleón ha muerto. Y comenta que el profesor en ese momento, cuando se entera de la noticia, se desmaya ante sus alumnos. Ya el mismo día intentó suicidarse. O sea, algo muy raro. Pues digo que luego, va sumando cosas. Claro, lo que en un principio parecía una leyenda, bueno, pues por lo menos hay que valorarla, ¿no? Claro, aquí hay dos cosas. O bien realmente este hombre fabulaba y se creía a pies juntillas que él era el mariscal Ney, o segundo, era el mariscal Ney, que sencillamente se orquestó todo esto y hay datos creíbles para pensar que podría ser. ¿Dónde estaría la prueba definitiva para saber si estamos ante una leyenda o no? En la tumba. Que se abra la tumba del cementerio de Perlaches. Y si está vacía, veremos a ver qué pasa. Y si está en la tumba, bueno, pues a partir de ahí, oye, gracias a los nuevos avances y a la genética, ¿cuántas veces nos ha descubierto que el que está enterrado en un sitio no es efectivamente la persona que se supone que es? Pues sería un trabajo extraordinario, porque la verdad es una historia de novela, pero es una historia que tiene... Sí, pero yo creo que a los franceses les haga mucha gracia pensar que la muerte heroica de Ney fue finalmente esta. Con lo bonito que queda lo de la mano del pecho. Pero, hombre, claro, para un historiador nunca te va a aceptar esta versión que estamos diciendo ahora, ¿no? Está claro que siempre se va a quedar con la primera muerte, o esa segunda muerte oficial, ¿no? Que es el fusilamiento después de la batalla de Waterloo. Pero sí que, ya digo, hay determinados elementos, bueno, con cierto misterio, con cierto secretismo, con muchas evidencias, entre comillas, que nos podría demostrar que realmente este Peter Stuart Ney sí que estaba convencido de lo que él decía. Estamos ante uno de esos grandes suplantadores, que en este caso no suplanta a nadie, estamos ante uno de los grandes fabuladores, o estamos realmente ante la segunda oportunidad que le dieron al mariscal Ney, viviendo pues de la forma que a lo mejor a él no le hubiera gustado, pero que en lugar de morir en 1815, gracias a esto,
pues murió en 1846. Pues gracias Jesús y Carlos, no en mi nombre, sí en mi nombre también, en de todos los oyentes, y también en nombre del novelista que nos esté escuchando, a quien le hayáis dado el guión de su próximo trabajo, porque... Sí, yo no sé si hay una novela sobre esto. Es raro, es verdad, yo creo que no, tiene razón. Sí que es verdad. Pues ya está, pon, aponte, pues ya está, servido en bandeja este argumento. Bueno, Bruno, que le hace 4.000 páginas, ponte tu tío. Sí, exactamente. Porque es uno de los personajes emblemáticos, ¿no?, de las guerras napoleónicas, uno de los generales favoritos de Napoleón, una de esas personas, de verdad, que era el militar puro y duro, que el que quería morir en batalla, no murió en batalla, a su pesar, y por eso era una especie de general Patton. Iba a decir, y si no fuera por lo que vamos a contar, sería un pasaje a la historia, pero no. No, porque realmente tiene su parte de misterio. Y por eso está también en estos monográficos. Claro. Como decíais, quería morir en batalla, no lo consiguió, le pasa algo como al torero, como a José Tomás, que tampoco lo consigue casi nunca. Pero va con ello este paso también. Decimos que el mariscal Ney tiene esa parte de misterio, pero vamos primero a analizar su parte histórica, que es la más conocida. Sobre la otra hay muy pocas referencias, pero bueno, es un tema realmente apasionante. Pero nos tenemos que situar primero en lo que fue su vida, lo que, bueno, pues fue su obra, entre comillas. Primer detalle que no sé por qué nadie menciona, y es que Ney nació el 10 de enero de 1769, el mismo año que Napoleón. Esto es importante, es un detalle interesante. Y murió en París oficialmente el 7 de diciembre de 1815. Claro, porque vamos a hablar de la doble muerte del mariscal Ney. La primera muerte, la oficial, es la que va a contar Carlos. Es verdad que contar algunos detalles sobre su vida, su participación, por ejemplo, en Waterloo, en la lucha contra los rusos. Y por qué porras, ninguna de las breves biografías que hay sobre Ney en internet citan su participación en Galicia, donde salió muy mal parado, por cierto. Bueno, vamos a ver. Él nació el día de 1769, le llamaron, él cogió un montón, como ha dicho Jesús, era muy bruto, le llamaron Leroux, el rubecundo, porque era pelirrojo, y también Brave des Braves, el valiente entre los valientes, porque lo era. Fue mariscal de ejército francés y luchó en principio en las guerras revolucionarias, que fue la gran escuela de generales del Imperio francés, y finalmente, obviamente, en las guerras napoleónicas. Él era hijo de un comerciante de licores muy importantes, la legión de la región del... La Zona Cero. Casi un semidios, al menos para algunos. Michel Ney, el mariscal Ney. Para otros, más bruto que un arao. Jesús Callejo, Carlos Canales. Qué presentación. Qué frase, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, se la he robado a alguno de vosotros dos. Sí, bueno. Hombre, brutotera. Era un poco como el general Patton, ¿sabes? Bueno, esto hay que dedicárselo a Juan Antonio. Sí. Porque es uno de los personajes que le encantaría a Juan Antonio Cebrián. Sarre hablaba francés y alemán muy bien. Y trabajó como aprendiz de vendedor de una fundición antes de unirse en 1787, antes de la Revolución, por cierto, eso es importante, al quinto de húsares, con la oposición de su padre. Cuando estalló la Revolución, él se vio arrastrado, como todos los franceses, a lo que ocurrió a partir de 1793, cuando la Convención, tras la ejecución de Luis XVI, se encuentra en guerra con Europa entera, bueno, sin excepción, con Europa entera, y eso le permitió, como a muchos que habían iniciado su carrera militar desde lo más bajo, el ir ascendiendo hasta convertirse en uno de los principales generales de la